Otros mapas. Desde América. Actualidad concentrada para el sur global. Fernando Bermúdez y Roberto Bermúdez presentan Espresso Americano, amargo y energizante. Edición Piratas del Caribe. Nunca mejor dicho, Piratas del Caribe. Fernando Bermúdez, ¿cómo estamos? Aquí estamos inseguros desde el Caribe, pero bueno, positivos también, con muchas cosas, pero aquí estamos. Este Caribe que dejó de ser en el 2026 zona de paz, lo que se había declarado en 2011 por la CELAC, ha dejado de serlo. Hablamos ya con el inicio del Expreso Americano del bombardeo a Panamá en 1989, hablamos también del bombardeo a Granada en 1982, y hoy nos enfrentamos al bombardeo a Caracas en 2026. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Pues no nos cansaremos de repetirlo, parafraseando al pedófilo Bill Clinton, es el petróleo, estúpido. ¿Por qué es tan importante el petróleo? Claro, lo que normalmente tenemos en mente y se nos ocurre, ¿verdad? Es que el petróleo es gasolina, ¿verdad? Entonces es como una cuestión energética. Pero realmente el petróleo, a partir, digamos, de mitad del siglo XX, se empezó a desarrollar una industria que hoy es como un árbol gigantesco lleno de ramas que se extienden y se extienden, que es la industria petroquímica. Porque resulta ser que del petróleo se sacan millones de tipos de cosas que en la cotidianidad usamos y ni siquiera sabemos que es hecho de petróleo. Vamos a empezar, digamos, por ejemplo, las medicinas. Hay un montón de medicinas que utilizan como base muchísimos, digamos, componentes derivados del petróleo. Por otro lado, tenemos el caucho, tenemos los combustibles de automóviles, de barcos, de aviones, de jet skis, de todo lo que uno se imagine que funciona con gasolina, bueno, está hecho de petróleo. Y por otro lado también tenemos efectivamente el plástico. El plástico está hecho de polímeros, efectivamente de petróleo, y todos los plásticos que veamos se han hecho a partir de petróleo. Y por otro lado también tenemos, por ejemplo, todos los productos de limpieza, detergentes, jabones, que también se hacen con base en muchísimos derivados de petróleo. Y tenemos también otro que es sumamente importante y parece ser desconocido por el mundo, pero es la industria efectivamente de los agrotóxicos y los fertilizantes, que están hechos también a base, digamos, de derivados de petróleo. Y tenemos otra que se las dejo también así como para que lo pensemos, que tiene que ver mucho con las energías verdes, y es la generación efectivamente del hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde se hace de metano. Entonces resulta ser que también del gas natural se extraen hoy justamente estas tecnologías o estas industrias, ¿verdad?, nuevas, pero efectivamente el petróleo nos atraviesa y atraviesa el capitalismo, digamos, como tal, no únicamente como su energía, sino también como sus mercancías que efectivamente se generan en este contexto. Y de ahí que efectivamente valga la pena saber quién tiene en un mundo escaso este recurso tan importante para el capital. ¿Y quién lo tiene? Voy a ponerme mi antifaz de sorprendido para mostrar esta imagen que lo deja más que claro, ¿no es cierto? Venezuela, el país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, 303.000 millones de barriles, lejos del segundo, que es Arabia Saudita, con 267.000, y más allá que no sea el primer productor, ojo, es la primera reserva, por lo tanto, de producción puede tener aún más porque debido a las sanciones y al ataque directo a la industria petrolera en Venezuela, hoy no es un productor relevante, ¿no es cierto? Pero sabiendo que Estados Unidos, teniendo el 5% de la población mundial, concentra el 20% del consumo energético, sabemos que finalmente esta imagen es la que determina la dinámica regional actual. Sabemos que es la que determina todas las acciones de Estados Unidos respecto de Venezuela. Y entendemos también que ha sido la mayor lucha o la lucha más profunda, estratégica, que han tratado de dar los pueblos en Venezuela para liberarse, digamos, del yugo colonial o neocolonial, en este caso, de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede entender la ofensiva actual de Estados Unidos sin entender cuál ha sido la dinámica del petróleo en lo que va de siglo, ¿no es cierto? Y en lo que va de siglo no hay personaje más relevante que el que vemos en pantalla. Hugo Rafael Chávez Frías, efectivamente expresidente
constitucional de Venezuela murió el 5 de marzo, pero entre lo que Chávez llegó al poder entre 1999 y el 2013, Venezuela tuvo más de un 30% de producción de lo que tuvo en los 14 años anteriores a 1999. O sea, Chávez no solo llegó a producir más petróleo, sino que además llegó a democratizar el petróleo. Y suena como un poco, ¿verdad?, desconcertante pensar cuando hablamos de esto, ¿verdad?, de al menos de algún tipo de democratización, y es que efectivamente el proyecto de Chávez sobre el petróleo no era únicamente cobrar, porque efectivamente pues es una industria que hay que desarrollar, sino que efectivamente empezó por cobrarle a los que más tenían y empezó justamente a elevar el costo de la regalía de la producción petrolera. En Venezuela, en el 99 se cobraba el 1% de regalía sobre la extracción que hacían las empresas, por ejemplo, sobre el petróleo. Y Chávez llegó, efectivamente, en 2004 a establecer el 30% de cobro a boca de pozo para la extracción de efectivamente las industrias que estuvieran interesadas en sacar el petróleo de Venezuela. Seguía siendo un gran negocio, porque el 30% efectivamente es muchísimo menos del 50% y ni siquiera qué decir del 80% que cobraban en Bolivia con el gas, ¿verdad? Pero más allá de eso, Chávez empezó con un proyecto regional sumamente importante que se llamó Petrocaribe. Petrocaribe era una iniciativa solidaria hacia efectivamente los pueblos del Caribe, enfocada en brindar no solo petróleo, sino además establecer nuevas relaciones de intercambio entre los países en función del oro negro. Entonces no se trataba solo de pagar, por ejemplo, con dólares, se trataba de pagar con apoyos o con asistencia, se trataba de pagar, por ejemplo, con otro tipo de mercancías, azúcar, frijoles, bananos, dependiendo de lo que cada país producía, se hacía un intercambio. Y además Chávez planteó no solo el intercambio o el troque, que podríamos decir lo que era mejor de esa manera, sino que además estableció cuotas sumamente amigables para el pago efectivamente del petróleo. Y Chávez continuó efectivamente dentro de estas transformaciones, llegando no a resumir, digamos, la acción sobre el Caribe, sino además a reactivar una de las instituciones más importantes en la gestión de los recursos petroleros del mundo, que es conocida como la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Chávez en el 2006 reactivó la organización de la OPEP con miras a no solo modificar efectivamente las dinámicas, sino iniciar una nueva cooperación de los países productores de petróleo. Vamos a ver unos breves segundos del comandante Chávez para poder entender cuál era efectivamente esta visión que se tenía de esta nuevo impulso que se le quiso dar a la OPEP. La OPEP no quiere guerra, la OPEP no quiere atraso, incluso pensando cosas, uno pudiera decir que la OPEP, las siglas de la OPEP, pudieran ser extendidas espiritualmente, digo, Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero no solo de petróleo, Organización de Países Exportadores de Paz, Organización de Países Exportadores de Progreso. Esa es nuestra organización. Queremos paz. Queremos paz. Exactamente. Bueno, queremos paz, pero ha llegado aquí a quienes recordaremos como quizás, decíamos fuera de cámara, como Henry Kissinger y Richard Nixon, así serán recordados Donald Trump y Marco Rubio. Marco Rubio, secretario de Estado, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en lo cual ha sido una invasión, no digamos en cámara lenta, pero sí de manera muy preocupada, muy meticulosa y dada paso a paso, desde el copamiento naval del Caribe a principios de agosto, los bombardeos impunes a las lanchas, ejecutando a más de 100 personas de manera sumaria, la confiscación y secuestro de barcos petroleros en aguas de países del Caribe, y finalmente el primer bombardeo a una capital sudamericana de parte de Estados Unidos. Ya habíamos hablado del bombardeo a Ciudad de Panamá y a Granada. Esta vez han bombardeado Caracas y han secuestrado al presidente. Después de esto, Marco Rubio ha dicho que, vendido como un triunfo, ¿no es cierto?, ha dicho que a Venezuela le esperan 3 fases. La primera fase es mantener el bloqueo, lo que él ha llamado una cuarentena del petróleo, solo dejando pasar petroleros estadounidenses, tanto entrando como saliendo.
para efectivamente apropiarse de todo el petróleo venezolano. La segunda fase vendría a ser la recuperación del sistema tanto eléctrico como petrolero, de la infraestructura, en la cual al parecer estarían inversores estadounidenses involucrados. Y la tercera sería la de normalización política, en la cual el gobierno chavista, supuestamente, por las presiones ejercidas, llamaría a elecciones que serían supervisadas por la comunidad occidental, llamada también comunidad internacional. Esa es la situación actual. El gobierno ha dicho que no están interesados, digamos, en dejar de ser gobierno. No hay una entrega a Estados Unidos, y Venezuela hoy la gobierna el poder venezolano, valga la redundancia, en cuerpo de su vicepresidenta, hoy presidenta encargada, Delcy Rodríguez, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, parte de la organización política y el movimiento político fundado por Hugo Chávez y conducido hasta ahora por Nicolás Maduro. No sabemos, no tenemos claridad de lo que vaya a suceder, pero sin duda estamos en un momento de un trago sumamente amargo para nuestra América, y como sabemos que el Expreso americano siempre entregará su trago amargo, vamos a escuchar lo que tiene que decir Fernando Bermúdez. Hoy, al igual que hace 200 años, el mundo se reconfigura geopolíticamente, siendo nuestra América un territorio de medular importancia. Al igual que en la infamia de la colonia, la reconfiguración se hace por la fuerza. Más que una distopía, es una cruda realidad la que nos proyectan hoy nuestras individualizadas pantallas. Las bombas de Gaza allanaron el camino de la insensibilidad. Estados Unidos viraliza los secuestros de barcos petroleros en aguas internacionales y también la del secuestro de presidentes constitucionalmente electos, al tiempo que el blanqueamiento sucede por parte de la mediática internacional. Incautación, detención. La genética criminal de Estados Unidos y la doctrina Monroe con el corolario Trump es como si le hubieran dicho a la IA que hiciera una contextualización hoy de las operaciones de Sir Francis Drake o el infame Barba Negra, corsarios ingleses que operaban bajo el auspicio del imperio para llevar barcos y sus riquezas hasta sus territorios. Hoy van 4 barcos petroleros y un presidente que han sido secuestrados y llevados a las cortes del imperio directamente. ¿Dónde queda la Convención sobre el Derecho del Mar? ¿Dónde queda el derecho internacional? Como diría el comandante supremo Hugo Chávez Frías en 2006, el sistema de Naciones Unidas ha fracasado y debemos hacer otro. 20 años ya de estas declaraciones y la lucidez y la claridad brindada no nos deja otra opción que tomarnos este trago amargo viendo en live desde la pantalla cómo roban, secuestran, matan bajo la completa impunidad. Y no todo en este mundo es impunidad. Efectivamente, también tenemos tragos energizantes que tomarnos con este café y efectivamente lo dejamos por acá. En medio del profundo dolor por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, hay un ejemplo que debe brillar como faro para quienes con Fidel creemos que ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Los 32 combatientes cubanos que cayeron defendiendo la revolución bolivariana el 3 de enero de 2026 quedarán en lo más alto del panteón de nuestra América, con aquellos caídos defendiendo Granada de los gringos y liberando África del apartheid. Las buenas intenciones, declaraciones de apoyo, ventas de armas y material bélico, los acuerdos económicos justos o incluso beneficiosos, no son internacionalismo, son intereses nacionales expresados en un tablero geopolítico. La sangre derramada por hombres y mujeres de otras geografías por el solo hecho de compartir las desgracias del colonialismo y la decisión de ser soberanos es la que nos hermana con Yemen en Palestina y las nuevas fronteras del Sahel. Vaya como brújula para nuestro sur las palabras del Che, quien decía: no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. Un gusto haber estado con ustedes en esta oportunidad, en este Expreso Americano, edición Piratas del Caribe. Un saludo muy fraterno desde el Caribe costarricense. Me despido muy fraternamente con Muros y Resistencia, Radio Villa Francia, Radio 7 Norte, Muros y también el movimiento Salud en Resistencia.
Que estén muy bien, seguimos en resistencia, nos vemos la próxima. Chao, desde el sur nosotros venceremos. Chao, chao. Venceremos.